Hola, soy Adriana Franco, Country Manager para Business Bureau México y Centroamérica y vicepresidenta de WIC México. WIC es una agrupación creada y dedicada para impulsar a otras mujeres a alcanzar puestos de alta dirección en empresas de medios, tecnología, entretenimiento y telecomunicaciones. En WIC, a través de talleres, capacitaciones, pláticas, eventos de networking, cada mujer se pronuncia de manera proactiva, incluyente y actual, encontrando la mejor versión de sí misma. En mi experiencia, ser parte de este cambio que estamos viviendo en la industria ha sido una experiencia extraordinaria, algo edificante en mi vida profesional y personal. Es un gusto y me entusiasma saber que cada vez somos más. Tú y yo, bienvenida a WIC. Hola, soy Claudia Varela. He trabajado en empresas de entretenimiento y tecnología como Disney, Apple, Sony y Viacom CBS. WIC me ha dado la oportunidad de conocer a mujeres y hombres súper talentosos, líderes de nuestras industrias, pero también me ha dado la oportunidad de aprender de las nuevas generaciones, especialmente en el cambio de mindset y donde todos coincidimos de tener un mundo laboral mucho más equitativo y justo para todos. Algo muy interesante de WIC son los cursos y seminarios, los eventos que he podido participar, donde he conocido a personas a nivel mundial que me han aportado muchísimo. Y me gustaría a mí también poder dentro de WIC devolver a la comunidad un poco de la experiencia que tengo y que las nuevas generaciones puedan aprovecharlo. Me encanta estar en WIC. Hola, soy Valeria Ortigosa, Head de Marketing y Comercial en Clarkson para México y Caribe. Para mí WIC es una red súper fuerte de profesionales que busca que más mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones. Por otro lado, es contar con muchísimas herramientas que nos ayudan a crecer laboralmente. Además, es estar en contacto, escuchar, intercambiar y aprender de otras mujeres que hoy ya son exitosas, tanto en sus trabajos como en su vida personal. Y finalmente, es estar al día de toda esta información que es súper relevante en nuestra industria. Sin duda, WIC es la mejor opción si lo que quieres es dar el siguiente paso. Personas conectadas. Ahí va. ¿Tú me dices, Nani? Cuando se entre ella. Hola, bienvenidos a nuestro evento anual de WIC Mujeres en Medios 2020, Reset and Forward, Creating Leaders Together. Yo soy Erika Grote, soy periodista y formo parte de WIC México. Este año hemos preparado 4 tardes dedicadas a conocer las tendencias en la industria del entretenimiento, la tecnología
y las telecomunicaciones, a escuchar a líderes de opinión y a participar en talleres que nos ayuden a impulsar nuestro desarrollo profesional. Quienes nos conocen lo saben, y para quienes no nos acompañan, y para quienes nos acompañan por primera vez, les cuento que WIC México pertenece a WIC Global, una organización fundada en 1979 que actualmente cuenta con más de 10,000 miembros y tiene presencia en Estados Unidos, Londres, Ámsterdam y Ciudad de México. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Estamos muy contentos de que pese a la pandemia que estamos viviendo, pudimos realizar nuestro evento anual. Así, a distancia, como el protocolo de salud lo recomienda. Pero eso sí, más cerca de todos los que formamos parte de WIC México. Estas serán 4 tardes llenas de aprendizaje. Antes de comenzar, para que puedan hacer preguntas a nuestros panelistas, les comento que deben de acercar la cámara de su teléfono celular para que los lleve al link para poder hacer las preguntas. Esto en el código QR que les va a aparecer. Y bueno, expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores Oro, Discovery México, Hemisphere Media Group, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, CX Sports y BBC World News. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter como @WICMéxico. Ahora sí, sin más preámbulo, pónganse cómodos y doy la bienvenida a la presidenta de WIC México, quien además se desempeña como directora senior de distribución en Hemisphere Media Group, Fernanda Merodio, y a Hassana Howe, vicepresidenta de Desarrollo de Miembros y Capítulos de WIC, quien cuenta con 14 años de experiencia trabajando en el sector sin fines de lucro. Bienvenida, Fer y Hassana. Hola a todos, mi nombre es Hassana, represento a WIC Global. Esta es la primera vez que te muestro mis habilidades en español para WIC y sé que mi mamá peruana estará muy orgullosa. Es un gusto para mí estar hoy aquí con Fernanda para dar inicio a su evento anual Reset and Forward, Creating Leaders Together. Fernanda es nuestra líder que dirige la sección de WIC en México y ayudó a que todo comenzara. Y un agradecimiento especial también a Guadalupe Rincón, Gabriela Gómez, Silvio Pineda, Clemencia Gutiérrez y todo el capítulo de América Latina por hacer posible el programa de hoy y sus futuras sesiones. Como muchos de ustedes saben, todo lo que hacen nuestros capítulos en WIC es dirigido por voluntarios y apreciamos todo lo que hacen para ayudar a cumplir la misión de WIC a pesar de sus grandes trabajos, familias y otras prioridades, especialmente en medio de una pandemia. Antes de comenzar, quiero celebrar los tremendos esfuerzos que nuestra industria ha realizado durante el transcurso de esta pandemia y aplaudo el compromiso con la conectividad y la información en tiempo real que ha amplificado la importancia del papel que juega esta industria para mantenernos informados y cercanos. Y por último, agradecemos a nuestros sponsors y los ponentes que están aquí durante estas 4 tardes para apoyar este tremendo evento. Fernanda, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y todos. Bienvenida. Gracias, Hassana, por la bienvenida y por acompañarme hoy para dar inicio al primer día de este espectacular programa. Es un honor para mí estar aquí esta tarde para hablar sobre WIC México y nuestra comunidad de apoyo. Para los que no están familiarizados, como nos contó Erika, WIC se fundó hace más de 40 años con la misión de crear mujeres líderes en los medios y ahora es una organización global con más de 10,500 miembros y capítulos en Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda y por supuesto México. Y nos dedicamos todos a construir una sólida red de mujeres y hombres que apoyan a mujeres para estar listos para liderar el mundo. Además de proporcionar una red de apoyo global y numerosos beneficios para las y los miembros que ayudan al avance de mujeres, WIC también crea los mejores programas de desarrollo de habilidades para garantizar que las mujeres en los medios de comunicación, entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones se interesen por el constante aprendizaje de por vida. Este año cumplimos 4 años siendo agentes de cambio en México para que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo. Y durante el año organizamos una agenda de eventos virtuales y presenciales, desde nuestro ya reconocido programa internacional de mentorías, talleres, sesiones de networking, hasta nuestro evento anual insignia. Y bueno, aquí WIC México se orienta en que las mujeres, acompañadas por hombres que apoyan a mujeres, se desenvuelvan en un ambiente laboral incluyente y cuenten con las herramientas de desarrollo necesarias para su acceso a puestos de liderazgo.
El impulsar a la población hacia la paridad fue la piedra angular de la fundación de WIC y su importancia sigue vigente en la actualidad. Verán, para todos nosotros en este evento se trata de que las mujeres ganen igualdad, no más, no menos, sino iguales. No solo porque es lo correcto, en pocas palabras, las mujeres somos buenas para los negocios. Y las empresas que cuentan con equipos diversos de género tienen una mayor retención de empleados, una mayor moral general del personal y una mejor rentabilidad. Entonces, si podemos ayudar a las empresas a reclutar, a retener, a promover a las mujeres, estamos avanzando al sector de los medios, de entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones en su conjunto. Porque de nuevo, pues, las mujeres somos buenas para los negocios, ¿no, Hasana? Sí, Fernanda, y quizás más importante que cualquier cosa que hagamos, WIC Global lleva a cabo una investigación original cada 2 años, una encuesta para comparar cómo le va a las mujeres en el lugar de trabajo en comparación con los pares masculinos en la industria de los medios. Sí, Hasana, ya hemos visto algunos avances en México, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, especialmente ahora que las mujeres a nivel mundial se han visto afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. Un dato que me gusta mencionar siempre es que de nuestros 10.500 miembros a nivel global, el 10% no son mujeres, son hombres, o como me gusta a mí decirlo, hombres que apoyan a mujeres. Y te aseguro que todo esto no lo hacemos solas. Cada uno y cada una de ustedes es parte de la comunidad de WIC México. Ustedes son la fuerza que nos ayuda a desafiar el status quo, a comprometernos, a promulgar y medir, para asegurarnos de que constantemente estamos mejorando y adaptando nuestro negocio para seguir siendo fuertes, comprometidas y extremadamente relevantes. Ni más ni menos, pero iguales. Muchísimas gracias, Hasana, por acompañarnos y damos inicio a este programa. Y gracias por lo que hacen y gracias por permitirme ser un pequeño parte trabajando juntos para restablecer y avanzar, creando líderes juntos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a Fernanda y a Hasana. Definitivamente necesitamos crecer ese 10% de hombres que apoyan a mujeres. Y para eso estamos aquí, es un pequeño granito de arena con lo que vamos avanzando, ¿no? Muchas gracias, Fer y Hasana. Y bueno, continuemos con nuestro primer tema, para el que doy la bienvenida a Mónica Aspe. Ella es CEO interina de AT&T, politóloga y especialista en el diseño e implementación de políticas públicas con énfasis en telecomunicaciones, radiofusión e inclusión digital. La acompaña Kiren Miret, productora con gran trayectoria, periodista y socia de Cromática. Ellas tendrán un conversatorio que lleva por título Reset and Forward, Creating Leaders Together. Bienvenidas, Mónica y Kiren, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Gracias. Hola, Mónica, muchas gracias por esta presentación. ¿Qué hacemos, Mónica? ¿Te arrancas tú o me arranco yo? Creo que te arrancas tú y empezamos a platicar después. Me late. Pues mira, yo quisiera empezar hablando de algo que no podremos negar, y es que para nadie este año ha sido raro, quizás el año más raro de nuestras vidas, pero si pudiéramos elegir haberlo vivido, ¿qué dirías tú, Mónica? ¿Querrías haberlo vivido o hubieras preferido pasar de largo? Querría haberlo vivido indudablemente, primero porque cualquier año de vida es un regalo, incluyendo el 2020, y después porque ha sido un año de enormes aprendizajes. Y nos ha tocado, nos ha afectado de distintas maneras, pero yo creo que todas y todos hemos realmente aprendido de vivir un año tan distinto, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy de acuerdo. Digo, por supuesto que miles de muertes, miles de pérdidas de empleo, negocios quebrados, una crisis económica importante, toda esta incertidumbre no es un chiste en lo absoluto y hubiéramos, por supuesto, deseado que no pasaran. Pero este 2020 nos ha enseñado, en mi opinión, más que cualquier otro año que nos haya tocado presenciar y en el que, muy a nuestro pesar, participamos activamente y no solo como espectadores. La pregunta que yo haría es, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cómo enfrentarlo? Y no me refiero a solo cómo enfrentarlo, sino también cómo enfrentarlo bien y no verlo como un año perdido, porque para mucha gente ha sido eso, ¿no? Yo te pediría, Mónica, que hiciéramos juntas un recuento de marzo, de abril, cuando teníamos ya los primeros indicios de pandemia en México al día de hoy,
¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste con este año trágico y catastrófico? Para que este año trágico y catastrófico fuera un año productivo y útil. Yo por ahí del 2013, Mónica, te cuento que tuve un año complejísimo. Son esos años donde se junta todo y pasé quizás por el momento más complicado de mi vida y decidí acuñar un término que pongo en práctica todo el tiempo y suena dramático, pero en realidad no lo es. Lo pongo en práctica hasta el día de hoy. Y es algo así como capitalizar la tragedia. Y no es más que sacar lo mejor incluso del peor momento posible, sea el que sea. No importa si hablamos de una tragedia grande o si hablamos de una tragedia pequeña, no importa si se trata, no sé, de un pastel pegado o de la pérdida de una persona querida o de una persona importante, porque todas las tragedias son válidas y todas las tragedias son importantes y trascendentales. Lo que creo aquí es que más importante que la tragedia es poder desmenuzarla para poder verla con claridad y lo mejor de todo, no solo desmenuzarla, sino poder resolverla. Y esto no significa, bajo ninguna circunstancia, banalizarla, sino ponerla en su justa dimensión. Y aquí les voy a dar, y me dirás, Mónica, ¿qué opinas? Si compartes estos puntos y si te hacen sentido de alguna manera, estas 6 estrategias con las que visualizo las tragedias. El punto número 1 es entenderla, entender de qué se trata. El punto número 2 es enfrentarla. Más adelante quiero hablar del miedo, a ver si compartimos esta visión. El número 3 es detectar el problema. El número 4 diría que es ponerlo en perspectiva, porque a veces creemos que las cosas son más grandes de lo que son en realidad. El número 5 es, así sea una tragedia grande o pequeña, es aprovecharla y poder capitalizarla. Y el número 6 es volverlo a poner en perspectiva y así poder dimensionarla. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, que en principio puede sonarles bobo o un poco inútil, pero vamos punto por punto y me vas diciendo si te hace sentido lo que te digo. El punto 1 es entenderla. Entonces, les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí, y no es algo que me pasó, corrijo, es algo que decidí que me pasara durante la pandemia. Y hay una pandemia que nos mantiene a todos en un estado de alerta constante, en nuestras casas, en el mejor escenario posible, con incertidumbre, con miedo, con enojo, con tristeza. El número 2, hablábamos de enfrentarla. Me tengo que cuidar, me tengo que poner a salvo, tengo que poner a salvo a la gente que me importa. El número 3 es detectar el problema, ¿no? No soy médico, no puedo ayudar más que cuidándome, y todo eso tratando de poner también a salvo al personal médico y de limpieza que está atendiendo a la gente en los hospitales. Pero ¿qué come esa gente? ¿A qué hora come? ¿Quién se ocupa de ellos? Y ahora ponerla en perspectiva, que me parece que es algo que deberíamos hacer todo el tiempo. Todo esto es horrible, pero no podemos quedarnos encerrados para siempre. Afuera hay gente trabajando, hay médicos, hay personal de limpieza, que a diferencia de nosotros no pueden quedarse en sus casas y que están trabajando para darnos un servicio a nosotros. No soy médico, pero ¿cómo puedo ayudarlos? El número 5 era aprovecharlo y capitalizarlo. Y aquí, para quienes hayan estado por las calles durante la pandemia, habrán visto que estaba la ciudad plagada de unos pósters rojos que decían, quédate en casa. Y así nació una iniciativa a la que titulamos, mi amiga y yo, Arte para Héroes. Entonces, tomamos prestados o robados 19 de estos pósters de la calle, se los dimos a 19 artistas para que los intervinieran, los subastamos y recaudamos cerca de 200,000 pesos que se donaron para comidas para médicos y personal de limpieza de los hospitales. El punto 6 era volver a poner en perspectiva la tragedia, esta tragedia. ¿Valió la pena salir a la calle a robarse los pósters? Sí, sí valió la pena. ¿Fue útil? Sí, sí fue útil. Pudimos recaudar dinero. ¿Pude ayudar desde mi trinchera sin ser médico, sin ponerme en riesgo, sin poner en riesgo a nadie? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda. Y así es como he decidido enfrentar las circunstancias
las buenas y las malas, incluso en los momentos más complicados, porque la vida se va así, Mónica, y aquí hay que elegir. ¿Eres espectador? ¿Ves las cosas pasar? ¿O eres parte del momento y te conviertes en un actor? Y yo no soy de las que se queda viendo. El 2020, no importa cómo, nos hizo más fuertes. Ahora quiero hablar también de si nos hizo mejores personas, porque tengo serias dudas, incluso cuando la pandemia nos haya quebrado más de una vez. Ahora te cedo a ti la palabra, Mónica, ya seguiremos hablando porque hay un montón de cosas que quiero ir de ida y vuelta contigo para que más adelante podamos seguir platicando sobre cómo ajustar nuestras vidas laborales ante un panorama tan complicado y muchas veces tan desolador. Todos tuyos, Mónica. Gracias. Bueno, pues empiezo con mi experiencia personal durante esta pandemia. Una mezcla de retos y oportunidades. Cada quien lo hemos vivido de manera distinta y por supuesto con todo el respeto y la empatía hacia las personas que más han sufrido en términos de pérdida de seres queridos, de pérdida del trabajo, de en fin, todo lo que ha sucedido, de tanto sufrimiento en nuestro país y en el mundo. Mi caso personal ha sido de retos enormes, pero también de oportunidades. El 1 de abril estábamos ya en el trabajo desde casa en AT&T. Llevamos 7 meses trabajando desde casa, la mitad de los colaboradores, la otra mitad en campo, ingenieros de campo, personal en tiendas. Me anunciaron que me nombraban CEO interina de la compañía. Y un reto enorme porque una oportunidad fantástica, por supuesto, una empresa de la que estoy orgullosa, de la que me encanta ser parte, pero al mismo tiempo un reto enorme porque es tomar una nueva posición en medio de una crisis sanitaria con la responsabilidad de cuidar de la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, en una industria que obviamente es esencial y tiene que continuar operando porque es más importante que nunca que estemos todos conectados en este contexto con la caída de los ingresos, teniendo que además pues nuestros retos de siempre, que competir en un mercado brutalmente concentrado, etcétera. Y realmente un reto grandísimo y hacerlo desde la casa, sin el equipo de trabajo ahí, sin quienes eran mis pares y se vuelven mi equipo de trabajo. Entonces, un reto en lo personal, en lo profesional, trabajar desde la casa, algo que no me sucedía, creo que desde la universidad. Y en fin, un reto muy grande. Al mismo tiempo, enormes oportunidades, tanto en lo profesional como en lo personal. La oportunidad de poder trabajar todas las horas del mundo y ver a mi niña y verla mucho tiempo. Entonces, también esta mezcla de familia con el trabajo que ha sido tan retadora, restablecer los vínculos familiares y la forma en la que trabajamos y en la que vivimos en casa, pues porque se vuelven los mismos espacios para muchos de nosotros. Así es que yo creo que cada caso es distinto, pero yo sí lo he vivido desde esta emoción muy fuerte, digamos, de los retos, del sufrimiento de nuestro país y de gente querida, y al mismo tiempo de la desesperación un poco del encierro, de la responsabilidad enorme, 18,000 colaboradores y una empresa fundamental para mantener conectadas a tantas personas en nuestro país. Y las oportunidades personales de carrera y de familia que yo también he tenido en este contexto. Sin duda, justamente esta área de las telecomunicaciones ha sido esencial. En este momento más que nunca han salido a relucir todas las cualidades de las plataformas a las que antes medio desdeñábamos un poco. En esta pandemia hemos aprendido a trabajar pues desde nuestras casas, hacerlo con música callejera, con el grito del gas, el de los tamales. Aprendimos sí o sí ingeniárnoslas para cocinar. Y ¿sabes qué? Algo que yo he aprendido en esta pandemia, Mónica, a no ser omniperfectas, a no ser omnicomplacientes y a no ser omnipotentes. Creo que la pandemia nos enseñó también que las cosas pueden ser más fáciles de lo que parecen y que el trabajo se puede simplificar y ser más eficiente. Con mucha frecuencia en el mundo en el que yo me desenvuelvo, que es el mundo de la televisión y los medios de comunicación, de repente nos reímos de tenemos que ir a una junta lejísimos
y decimos, esta junta pudo ser un correo, ¿no? Y creo que eso es algo que aprendimos ahora, ¿no? A optimizar nuestros recursos y hacer de una junta presencial una llamada, un Zoom, un correo más extendido. En la televisión, que es justamente mi miedo, también mi miedo, pero también mi medio, las cosas se pusieron bien complicadas, pues esencialmente hay que estar en la calle trabajando. Las medidas de seguridad en las filmaciones se incrementaron muchísimo. El número de personas que puede estar en el set pues se redujo considerablemente para evitar contagios. Todo mundo antes de entrar a un set de filmación tiene que hacerse una prueba de COVID, una prueba PCR. Hasta la manera de comer y de transportarnos rumbo a un llamado se modificó. Antes se subían 20 personas a una van y ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Mucha gente que trabaja en el mundo de la producción, esto es algo muy curioso, tuvo que cambiar la manera de generar ingresos y curiosamente muchos de ellos lo hicieron a través de la comida y la preparación de alimentos. Esta industria es una industria muy grande, como seguramente lo sabes, la industria audiovisual mexicana se compone de más de 40,000 personas trabajadoras, generando ingresos equivalentes a la industria del acero, a la industria del cemento o a la industria del hierro. Tengo unas primeras preguntas para ti, Mónica, que nos manda la gente del público. Ahí te voy. ¿Cómo apoyar a los líderes para que motiven a su gente durante esta pandemia en la que el ánimo se fue al suelo, en la que los niveles de ansiedad y depresión se fueron al cielo? Te escucho, Mónica, y tengo un par de cositas que aportar, ya me dirás si nos suma. Bueno, en temas de liderazgo, yo creo que en el contexto de la pandemia, de la distancia física de los equipos de trabajo, cambia realmente el tipo de cualidades de las y los líderes que se vuelven fundamentales. Un punto muy claro es la importancia de la claridad del rumbo, de las prioridades, de a dónde vamos y de comunicar con claridad. Comunicar con claridad se vuelve más importante de lo que era, porque de pronto no nos vemos todo el tiempo, no nos vemos en los pasillos para alinear hacia dónde vamos. Entonces, se vuelve fundamental la comunidad clara, concisa, de cuáles son las prioridades de una organización y hacia dónde vamos como equipo y qué le toca hacer a cada persona dentro de un equipo de trabajo. Comunicar y obviamente comunicar que esa claridad de visión y esas prioridades. Hacer equipo, mezclar este tema de claridad y comunicación asertiva, también con empatía y con comunicación personal y recordando que hay un ser humano con otros retos distintos que le tocó vivir, otro ser humano en plena transformación y aprendiendo también sus propias lecciones porque todos estamos en medio de este cambio. Entonces, yo diría claridad de prioridades, alineación de los equipos, comunicación constante y empatía, recordando que están ahí los seres humanos. Ahora, la pregunta decía cómo ayudar a los líderes a hacer eso, que es interesante, exacto, ¿no? Y va un poco en el sentido contrario al que normalmente lo pensamos. Y creo que tiene que hacer con hacer nuestra parte dentro de una organización y tender también una mano a los lados, hacia nuestros equipos de trabajo, hacia arriba, porque hay vulnerabilidad en todas nosotras y en todos nosotros en estos tiempos de cambio y de estos tiempos de crisis realmente. Entonces, acordarnos de hacer nuestro trabajo con mayor claridad de rumbo y con mayor calidad en la ejecución que nunca dentro de una organización y al mismo tiempo tender una mano de empatía a las personas pensando que cada quien está viviendo retos y aprendiendo lecciones quizá distintas que las nuestras. Me parece valiosísimo, sobre todo esta idea de la empatía. Tú no sabes cómo está cada quien tomando las llamadas desde su casa, si tuvo que encerrar al gato, si tuvo que pedirle al de los tamales que se aguantara tantito. Y como siempre creo que también es importante predicar con el ejemplo, pero para evitar este cliché que me choca un poco, creo que es mucho más valioso decir que hay que poder transmitir la tranquilidad y eso es esencial, ¿no? Demostrar lo que un poco les contaba al principio, que hay que empujar a que cada quien haga de los peores episodios de la vida un momento productivo y memorable, si es que eso es posible. No hablo de ser un optimista absoluto cegado por la felicidad, porque no soy ese tipo de personaje y es difícil pedirle a la gente que en este momento de tragedia sea un optimista, pero sino esto de ser capaces de contagiar
la idea de que la vida sigue, ¿no? Con dolor, con pérdidas, con miedo, como ahora también quiero que hablemos un poco del miedo, porque estoy segura de que tú y yo tenemos una visión similar del miedo, no sé si la has racionalizado, pero ahora que te la cuente estoy segura de que vamos en el mismo sentido, pero también creo que es importante transmitir la posibilidad de empezar de cero, ¿no? Siempre le digo a los emprendedores que van a Shark Tank, antes de salir al set, que es un momento de mucho miedo, es un momento aterrador, que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y así es la vida, que siempre le digo a los emprendedores que lo intenten, que el simple hecho de haber tratado querrá decir que puedan, aunque no puedan. Y también les digo una frase que a mí me parece súper poderosa, es aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Ya lo vas a ir resolviendo conforme la vida te va dando un poco los elementos. Tengo una visión del miedo y esta me gustaría compartirla contigo, Mónica, porque eres una mujer entrona, con una chamba espectacular, en un mundo de muchos hombres, y de repente nos dicen, ¿cómo haces? Pues no hago, simplemente soy quien soy, y con chamba demuestro que soy perfectamente capaz, tan capaz como cualquiera. Y yo siempre hablo de dos tipos de miedo. Uno es el miedo constructor, el miedo que está ahí presente, pero que te empuja a hacer cosas, ¿no? Que te reta, que te dice, pues me da miedo, pero voy para adelante. Y luego está el miedo destructor, ese miedo que te sabotea, ese miedo que es súper poderoso, ese miedo que es más fuerte que tú. Y creo que este es un buen momento para asirnos, para agarrarnos del miedo constructor. Por supuesto que reactivar la vida da miedo, ¿no? En estas circunstancias tan adversas, pero creo que el miedo puede ser una buena herramienta. ¿Cómo ves tú el miedo, Mónica? ¿Tienes una perspectiva similar? Digo, yo creo que todos lo experimentamos, ¿no? Y no deja de suceder, por supuesto, ¿no? Yo creo que cuando eres niña y ves, pues las grandes ya no han de tener miedo, ni se digan las exitosas, ¿no? Y es una emoción la más humana, y nos va a acompañar toda la vida. Yo pienso, cuando tengo miedo, pienso en quienes me antecedieron, quienes abrieron ese camino para que yo tenga la oportunidad de estar en ese espacio, y pienso también en quienes vienen después de mí y en el camino que yo estoy abriendo para otras y para otras mujeres y otras personas en el mundo. Entonces, pienso mucho en el esfuerzo y en las luchas peleadas por tantas otras mujeres y por tantas otras personas que me permiten hoy estar en esas posiciones que me dan miedo, que me permiten hoy estar en posiciones que me dan miedo porque son oportunidades. Claro. ¿Qué más quisiéramos que todas tengamos la posibilidad de tener miedo porque estamos viviendo y enfrentándonos a nuevos retos y a nuevas oportunidades? Y pienso en la responsabilidad de quien viene atrás, de las más jóvenes, de mi hija, y de quienes no queremos que tengan que pasar por lo que han pasado tantas generaciones de mujeres para que hoy podamos estar en esa sensación de me aviento y me preparo, pero también me aviento y sé que lo voy a resolver. Bueno, eso es, siendo mujer, un privilegio. Por supuesto que debería de haber sido un derecho siempre, pero no lo ha sido. Ha sido un derecho en la mínima parte de nuestra historia. Entonces somos las privilegiadas que vivimos en un espacio, en unas condiciones donde tenemos la oportunidad de enfrentarnos a estos grandísimos retos. Aprovecharía para reiterar, ahora que lo dices, este mensaje a todas las mujeres. Aviéntense, ya sabrán qué hacer mientras van cayendo. Acá nos mandan una pregunta a ambas, Mónica. No sé si opinamos lo mismo, pero ahí te voy. Como, déjame ver, vámonos con esta. ¿Creen que este boom de la digitalización continúe? ¿Cómo encontrar el balance? A mí esta digitalización extrema me da terror. Yo soy una persona que necesita el contacto, que necesita la reacción, que necesita estar en presencia del otro para poder sentirlo, porque es un mecanismo de socialización esencial. Yo estoy respondiendo a la pregunta que nos lanzan por acá, entendiendo la eficiencia que nos dan las plataformas, pero aspirando
a que eventualmente las cosas se normalizarán un poco, pero me gustaría escuchar tu opinión de alguien que está pues tan metido en este mundo de la digitalización como una herramienta cotidiana. Bueno, la tecnología yo la pienso como neutral, es buena o mala dependiendo de lo que los seres humanos hagamos con ella, porque es una herramienta. Las tecnologías digitales son fantásticas en el sentido de las oportunidades que nos abren de acceso, las oportunidades que nos abren de acceso a la información, de comunicación, de esto que estamos haciendo. Las pandemias en siglos pasados se vivían de manera muy distinta que como estamos viviendo esta pandemia. Esta es la primera pandemia que sucede en tiempos, no la primera que sucede, pero sí la primera que sucede en tiempos en la era digital. Y la vivimos de una manera radicalmente distinta. Y estas son herramientas que reducen brechas de desigualdad cuando se tiene acceso y que las aumentan cuando no se tiene acceso. Y todas nuestras desigualdades realmente se vuelven peores si estamos al margen de las tecnologías, ¿no? Porque si estamos en las tecnologías digitales, se abren una cantidad de oportunidades enormes. Y en ese sentido, creo que nuestra función, el trabajo que yo tengo y que tenemos todos los que estamos en los sectores de telecomunicaciones y digitales en general, pues es fundamental porque le abre una cantidad de nuevas oportunidades al ser humano que son una maravilla, y la responsabilidad es llevarle esto a muchas más personas en condiciones de igualdad. Y sabemos además que en el contexto de la pandemia, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ha golpeado mucho más a las mujeres que a los hombres en términos económicos, en términos de empleo, en términos de la carga, de las labores, de cuidados familiares, de la carga del hogar, del acompañamiento de la escolaridad de los hijos desde la casa. Y en ese sentido, justamente, pues nuestro papel y nuestra responsabilidad de tecnologías que igualan es mucho más importante. Así es que yo soy un optimista de las tecnologías, porque además, ¿sabes qué? No tenemos de otra. La era tecnológica, la era digital va, y lo que tenemos nosotros que decidir es cómo la moldeamos para hacer una era de inclusión y una era de oportunidades para segmentos más amplios de la población. Creo que sin duda ese es el reto más grande. Tú eres un optimista de las tecnologías, yo soy un optimista desde otra perspectiva que se rehúsa a pensar que esto es para siempre, que esta es nuestra realidad a futuro. Para mí esta realidad en estos términos así de rigurosos, todo a distancia, es pasajera, y yo a eso me aferro con uñas y dientes. Estamos en un momento de transición, ¿no? Súper abrupta, en el que o nos hacemos más fuertes, o todo este dolor, todas estas pérdidas habrán sido en vano, y habremos tirado una gran oportunidad a la basura, y creo que eso es algo que no deberíamos poder permitirnos. Acá viene mi lado pesimista. ¿Somos ahora mejores personas? La verdad es que creo que no, y casi me atrevería a decir que somos un poquito peores personas, que somos más egoístas, que estamos más enojados, más espantados, que somos más vulnerables. Y si no nos hacemos conscientes rápidamente de esto, de lo que nos está pasando, cuando las cosas vuelvan a tomar su curso, que no será el curso de enero o febrero, pero sí una realidad más tangible, estaremos en un limbo emocional muy peligroso y tan violentados y tan sensibles que será bien difícil volver a encontrarnos. Nos mandan otra pregunta por acá. ¿Puede existir un híbrido entre digital y presencial y cómo lograrlo? Yo creo que sí podemos encontrar un equilibrio. ¿Cómo lograrlo? Esa respuesta la dejo en tus manos, que eres la crack de la tecnología. Bueno, eso depende de las personas más que de las tecnologías, porque el balance es algo muy subjetivo y quiere decir que emocionalmente se siente bien, y eso no está en la tecnología, eso está en las personas. Yo creo que vamos sin duda hacia un mundo mucho más digital. Esta trayectoria ya la teníamos, la pandemia solamente aceleró la digitalización de organizaciones y de personas, pero estas herramientas ya existían y ya estábamos de manera muy acelerada adoptándolas en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos hacia ese mejor balance?
pues eso va a ser muy interesante de ver, y yo creo que con las nuevas generaciones que han tenido, las niñas y los niños y los jóvenes han tenido el reto enorme de vivir sus años, de aprender a socializarse, este tiempo en esas edades. Yo tengo una niña de 4 años, vivirlo de manera remota, vivirlo sin otros niños, vivirlo en un mundo de adultos y en un mundo de distancia porque sus clases son remotas, siendo que tenemos el privilegio, por supuesto, de tener esa posibilidad, ¿verdad? De una escuela y de una serie de apoyos que suceden de manera remota y su familia de manera presencial. Pero vienen grandes retos para la inteligencia emocional de las personas y para nuestra capacidad de socializar. Ahora, eso no lo creó la tecnología, eso sucedía en cualquier pandemia. De hecho, es mucho menos dolorosa esta vez por la existencia de las tecnologías, porque las demás pandemias sucedían con todas esas restricciones, pero solos en tu casa y sin esta posibilidad, ¿no? Entonces, creo que hay que acordarse de cómo estamos mejores por tener estas tecnologías que de no tenerlas. Justamente el fin de semana tenía una discusión al respecto con un papá de 2 adolescentes que estaba muy consternado por cómo sus hijos estaban sacrificando una parte importante, un momento importante de sus vidas. Y yo sí coincido por un lado, pero por el otro lado creo que esta generación es una generación, no pretendo ser ofensiva, pero sí es una generación mucho más frágil. Y creo que este balde de agua fría les viene bien porque es un reality check, ¿no? Como una bofetada de realidad, de la vida también tiene sus complicaciones y no pasa nada, ¿no? Hay que poder adaptarse más fácilmente al cambio. Y también creo por el otro lado, espero que esto no sea un sueño guajiro, que una vez que podamos volver a salir a la calle, veremos la vida con una perspectiva diferente y podremos valorar más el contacto persona a persona. Por acá nos preguntaban también, va para ambas, ahora repensaron y reiniciaron en sus puestos de trabajo, ¿de qué forma lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron ustedes desde su lugar, Mónica? Porque para nosotros en la producción ha sido muy complicado. La producción de televisión tiene unos retos tremendos, a diferencia de la radio, donde lo que comunica es la voz y es el mensaje. En la televisión lo que comunica es la imagen. Y aquí, si no sales a grabar a la calle, si no estás en contacto con otras personas, con cámaras, con quien retrate en lo audiovisual ese momento, estás frito. Pero desde la tecnología, ustedes, ¿cómo lo han hecho? Pues con grandes retos. Por un lado, fue una oportunidad para hacer más eficientes ciertos procesos, nos empujó a todos a probar nuevas cosas. Nuestro call center, por ejemplo, funciona 99% de manera remota hoy en día. Eso era casi impensable por el hecho del manejo de información delicada, etcétera. Pues pudimos poner los controles, la seguridad, y hoy funciona muy bien de manera remota. Aumentó la productividad de los agentes, aumentó también su satisfacción. Prefieren trabajar desde casa porque sabemos que los tiempos de trayecto de muchas personas en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, son muy largos. Entonces, de hecho, las personas están más contentas, nuestros colaboradores, y son más productivos porque no pierden todo este tiempo en el trayecto. Entonces, muy buenas experiencias como esa. Otras muy retadoras, que es cómo cuidar de la salud de nuestros colaboradores y nuestros clientes en tiendas, de nuestros ingenieros en campo, y ahí hemos hecho pues un sinnúmero de políticas de cuidado de la salud y de apoyo a nuestros colaboradores, el trabajo con quienes se enferman, que afortunadamente ha sido realmente una minoría, pero por supuesto que han tenido todo el apoyo de parte de la compañía. Así es que han sido tiempos muy retadores y de muchos cambios, y además tiempos de estar en el mercado escuchando al cliente y viendo realmente cuáles son estos cambios de conducta en la forma en la que consumimos tecnología hoy en día, qué quieren los clientes. Es bien distinto de lo que querían nuestros clientes al inicio de la pandemia. Entonces, los retos internos de los colaboradores, nuestros propios retos de liderazgo y los retos de atender a los clientes de una forma distinta cuando sus propias necesidades están cambiando, y de ver hacia adelante y tener claridad en los objetivos
y hacia dónde vamos como organización, seguir compitiendo en este contexto tan cambiante. Así es que ha sido interesantísimo, pero sin duda el tiempo más retador que a mí me ha tocado vivir profesionalmente. Pero a pesar de ser el más retador, seguramente también ha sido el más interesante. Y aquí vuelvo a lo que planteaba al principio. ¿Hubieras preferido no vivirlo o ha sido una parte sustancial para tu crecimiento profesional y personal? Para mí ha sido absolutamente sustancial y en el balance positivo en términos de mi crecimiento profesional y personal, pero he sido muy privilegiada en esto y yo creo que no podemos perder de vista el golpe el impacto tan desigual que ha tenido la pandemia en hombres y mujeres, en niños y niñas, en grupos vulnerables, en personas con discapacidad, porque esto se ha vivido de manera muy distinta, ¿no? Con violencia doméstica, con otras circunstancias que realmente han afectado desproporcionadamente a las mujeres y a las personas más jóvenes. Y pues eso hay que tenerlo muy presente y justamente en la parte de liderazgo de la empatía hay que recordarlo y tenerlo todo el tiempo presente, ¿no? No nos ha tocado jugar de la misma manera en el impacto de la pandemia. Yo he tenido el privilegio de un reto enorme, interesantísimo, tremendo de repente, pero fantástico, y eso en el balance es ganar sin duda. Mira, qué curioso que hablas ahora de la desigualdad y de el tema de la mujer y de la violencia, porque nos preguntan, hablando del papel de las mujeres y sus oportunidades actuales, hay estudios que indican que ellas, es decir, a nosotras, nos afectó más todo este tema. ¿Alguna reflexión u opinión al respecto? Es cierto que aparentemente, no aparentemente, evidentemente las mujeres han sido un foco directo de atención. Las mujeres que antes encontraban un refugio, las mujeres que son violentadas, que antes encontraban un refugio en el trabajo, en la calle, en los trayectos, ahora están metidas en un mismo espacio todo el tiempo. Y eso hace que las mujeres estén en una situación mucho más frágil y mucho más delicada. ¿Qué opinas, Mónica? Bueno, crecimos en una generación donde me parece que yo al crecer pensaba que como que íbamos hacia la igualdad, ¿no? Y este es un camino que había que acelerarlo, pero que claramente cada vez éramos una sociedad más igualitaria. Y hemos dado un importante paso hacia atrás en el contexto de la pandemia, en términos de la igualdad de las mujeres. Y sin duda, pues están los datos, esto ha afectado más a las mujeres en términos de violencia doméstica, también en términos laborales, por eso es tan importante que las organizaciones tomemos responsabilidad sobre esto. Tenemos nosotros en AT&T varias políticas que tratamos de impulsar justamente para mantener y hacer crecer a nuestras colaboradoras, tanto en términos de liderazgo como para toda nuestra planta. Por ejemplo, días de descanso y de permiso que no hay que justificar, un cierto número de horas que no son vacaciones, que son días personales para lo que surge con la familia, para lo que surge con los hijos. Esas son cuestiones en las que hay que realmente reflexionar, porque de otra forma, si queremos tener diversidad en nuestras empresas y sabemos que eso nos vuelve empresas más rentables, más eficientes, con mayor diversidad de puntos de vista, más resilientes, etcétera, bueno, tenemos que generar las condiciones para que las mujeres vengan a nuestras empresas y para que realmente tengan un camino de inclusión y de crecimiento. Y hay que tener estas políticas. Ahora metimos la nueva política de no ternas masculinas, por ejemplo. No puede haber una terna masculina para ningún puesto en la organización en ningún lado. Quieres contratar a alguien, tiene que haber una mujer en la terna. No la tienes que elegir, vas a elegir a la mejor persona. Pero si no hay una mujer en la terna, no puedes presentar tu terna. Y creo que es una política importantísima porque te obliga a acordarte, no nos vamos por lo cómodo, sino te obliga a acordarte de que voy a buscar siempre a ver dónde está una mujer que sepa hacer esto y luego que gane quien sea mejor por mérito, ¿no? En fin, creo que hay que tenerlo muy presente porque queremos movernos hacia esa visión de igualdad que teníamos, que seguimos teniendo a pesar de este paso hacia atrás que estamos viviendo. Me encanta escucharte, Mónica, y escuchar lo que dices al respecto.
Creo que este precepto tan básico de capitalizar la tragedia, cada quien lo hace desde su trinchera, con sus muchas o pocas herramientas. ¿Alguna reflexión con la que te gustaría despedirnos de este conversatorio, Mónica? Terminaría diciendo que pues mira, viendo a lo que mencionabas tú, que esta pandemia nos haga más abiertos a la digitalización, al cambio, al futuro, a lo que viene, a lo que nos hace más productivos, pero que también nos haga más humanos y más empáticos con quienes están viviendo realidades distintas y de quienes tenemos menos visibilidad hoy en día, de hecho, por estar pues un poco encerrados todos, ¿no? Incluso quienes no están tan encerrados están más encerrados que en otro momento. Así es que acordémonos que todas las personas vivimos esto de distintas maneras, y que podemos ser líderes eficientes, competitivas, hablando de mujeres fuertes, y al mismo tiempo mantener empatía y acordarnos de la importancia del camino que nos vamos abriendo juntas. Me encanta. Y yo quisiera despedirme con una frase de Oscar Wilde que me encanta, que vi hace un tiempo pegada en un imán en casa de una amiga y desde entonces la adapté como propia. Y dice, be yourself, everybody else is taken. Sé tú mismo porque todos los demás ya están tomados, o sea que más te vale jugar el mejor rol de tu vida. Muchas gracias, Mónica Aspe, por esta conversación espectacular. Fue un placer haber compartido este conversatorio contigo y nos quedamos con Erika. Muchas gracias, qué gusto compartir esta conversación contigo y gracias por las preguntas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, Moni y Kiren. Y fíjense que yo me quedo con dos cosas muy padres que dijeron, Kiren. El tomar el miedo como combustible para seguir adelante, para que sea como un empuje para lo que viene. Y Moni, me quedé también con esto que nos comparte de tener mucho más comunicación con la gente con la que trabajamos, mucho más que antes porque es muy importante. Y también rescato el no preocuparnos por lo que no tenemos, sino disfrutar lo que tenemos. Así que bueno, mil gracias. Y ahora les recuerdo que al final de cada día de nuestro evento anual les aparecerá una breve encuesta que nos ayudaría muchísimo que la respondan. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, se las recuerdo, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter como @WeekMexico. Y bueno, sigan la conversación con el hashtag WeekMexico. Ahora, dando continuidad al tema Reset and Forward, nuestras siguientes invitadas lo retoman con la variante de una visión al futuro. En este panel nos acompañan Sharon Seaman, directora general y VP de Ventas y Publicidad de México y Colombia de Warner Media, y Cynthia Hudson, Senior VP y General Manager de CNN en español. Modera el panel la multifacética periodista con gran trayectoria, Fernanda Familiar. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas y adelante. Y el audio. Gracias, Erika, por tus palabras. Bueno, sin duda estamos viviendo tiempos sin precedentes que requieren a líderes extraordinarios. Este 2020 ha sido un año de cambios, de ajustes en el mundo entero. Hemos vivido disturbios económicos, políticos, sociales. Sin embargo, en medio de esta inestabilidad, de esta incertidumbre, los líderes extraordinarios siempre van a tener maneras muy creativas de poder apoyar, por ejemplo, a sus colaboradores, de poder ayudar a aquellos para que sigan trabajando en ese cumplimiento de esos objetivos profesionales. Y a mí me gustaría con Cynthia y con Sharon poder a través de preguntas entrar a muchas reflexiones, a cuestiones importantes, a recomendaciones de estas mujeres líderes en la industria, como lo son Cynthia Hudson y Sharon Seaman, sobre cómo se preparan, cómo visualizan ahora esta oportunidad y estos retos que tenemos todos por delante, que se nos avecinan en general en todo el mundo. Así es que temas y preguntas hay muchas,
Pero arrancaría con una pregunta para las dos, para Sharon y para Cintia. Cintia, esperemos primero tu respuesta. Sin duda este 2020 ha sido un año de cambios raros, de ajustes. Si nos hubieran contado esta historia en una película, hubiéramos dicho qué buena ciencia ficción, qué bárbaro. Yo creo que eso sería punto que imposible que pasara en una realidad, ¿no? Pero hay ajustes profesionales, hay ajustes personales. ¿Qué significa para Cynthia Hudson este 2020 y también para Sharon Seaman? Cynthia, te escuchamos. Bueno, yo creo que el 2020 ha creado un momento de reflexión, de recapacitación y más que todo reorientación, porque uno tiene que tener el tiempo de reflexionar en todo lo que realmente ha sido importante para uno, volver a eliminar todo lo frívolo, porque nos hemos encontrado con un momento de crisis, crisis en el mundo, crisis en la familia, crisis profesional, y volver a tomar una recapacitación de enfocar las energías en lo importante. Tener que reflexionar, recapacitar y reorientar nuestras vidas. Reorientar el trabajo, tratar de encontrar nuevas formas de comunicarnos, de buscar la mejor forma de trabajar, tratar de liderizar un proceso difícil, como líderes, llevar un equipo de gente sintiéndose inseguros. Y yo creo que todo ese proceso pues, ha sido interesante para mí como líder, pero a la misma vez enfrentándome a los mismos miedos, a las mismas inseguridades que cualquier persona. Y yo creo que eso ha creado una situación de tener esa comunicación abierta, de ser no solo la empatía que mencionaba Mónica antes, que es muy importante, pero también de ser muy honesta, de poder comunicar la información, de ser una persona que trata de hablar de lo que sería el futuro, de ser muy transparente con cuáles son las cosas que nos estamos enfrentando y tratar de llevarlo lo mejor posible. Sharon. Creo que concuerdo mucho con lo que nos dice Cynthia. Alguno de mis aprendizajes es, de alguna manera, hasta antes de la pandemia, creo que muchas veces yo decía, bueno, ¿en qué momento como una líder que trabaja las horas que trabaja o que hace lo que hace, en qué momento paro, ¿no? ¿En qué momento empiezo a pensar en lo que verdaderamente me importa? Y de alguna manera sabes que empiezan a salir esos trapitos, pero no los quieres ver, y de repente te ponen la pandemia encima y tienes que empezar a trabajar contigo misma. Entonces, creo que para mí este espacio, que si bien no es como debió de ser, porque obviamente hay mucha gente sufriendo y nos estamos replanteando, el mundo está completamente volteado de cabeza en términos de salud, en términos económicos, puedo decir que para mí ha sido un momento importante de replantearme como líder, de entender desde dónde quiero empezar a liderar, también de empezar a conectarme con mi familia desde otro lugar, ser parte de la educación de mis hijos. Muchas veces las mujeres ejecutivas damos por hecho eso. Yo no había hecho tarea con mis hijos nunca, tenía quien me arregle todo y ahora me toca aprender a cocinar, me toca ser maestra de escuela, volver a aprender cosas que en mi vida había visto. Y digo en mi vida había visto porque creo que medio iba a la escuela de vacaciones, no lo dije mal, pero algo que yo veo es que a mí me ha nutrido como ser humano y entender de aquí en el futuro qué quiero dejar, no solamente en la compañía y en el negocio, sino cuáles son las cosas que me importan impactar de una manera más profunda en los temas que me rodean, que me importan, y qué líder quiero ser en el negocio en el que me encuentro, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que también ha sido un momento muy positivo desde ese lugar, también muy positivo desde el lado del trabajo en equipo. Me ha tocado crear, y no solamente yo, sino en conjunto con mi equipo, nuevas maneras de liderar y de entender cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a interactuar desde un lugar en donde todos nos sintamos cómodos. O sea que
sé que todo el mundo estamos hablando de lo duro que ha sido esto, pero también me tomo un momento a decir que hay una parte que ha acabado siendo una bendición. Yo estaba, por lo menos en lo personal, subida en un tren en donde no sabía cómo me iba a bajar. Recuerdan a Mafalda que decía, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Déjenme digerir un poco qué es lo que está pasando en todos sentidos, desde la parte creativa, tecnológica, y sí, creo que la pandemia nos detuvo a todos de manera importante. Y eso también querría decir, Cintia, no sé qué opines, que ya te debes de prohibir cosas. Ya a partir de ahora habrá cosas que ya no te permitas y que han sido reflexiones muy constantes a nivel profesional en este 2020. ¿Qué te prohíbe, Cintia? ¿Qué diría Cynthia Hudson, una CEO, cabeza de CNN en español, con una gran responsabilidad que ya no te vas a permitir? Bueno, yo creo que este es un momento donde el egoísmo de uno, natural, empiezas a valorizar de forma diferente todo. Y yo creo que hay una transformación de la sociedad que naturalmente una persona lógica empieza a analizar el mundo de otra forma, ¿no? Y empiezas a pensar en realmente qué son las cosas y los valores más importantes, no solo como ser humano, pero como sociedad. Y eso también te lleva, como estaba hablando Sharon, de cómo uno va a liderizar y transformar el negocio. Porque yo creo que nos hace reflexionar en qué tipo de planeta vamos a dejar, cuáles son las transformaciones de un mundo sustentable, cuáles van a ser cuál va a ser la sociedad equitativa, donde vamos a tener una forma justa de una economía que va a crear un sistema de salud donde este tipo de pandemia se pueda de alguna forma evitar para un futuro. Pensar que uno quizás estaba poniéndole un valor importante a cosas que no eran tan importantes y que lo hemos visto ahora, porque el tiempo familiar que hemos tenido, quizás uno va conociendo más de cerca a cosas que quizás no le dabas tanto valor porque estabas, como decían, montados en el tren. Yo hoy en día, que vivía montada en un avión, ahora digo, wow, qué maravilla poder sentarme en el sillón de mi habitación, de mi cuarto, y poder abrir el libro y no sentada en el avión. Yo estaba acostumbrada a leer mis libros en el avión. Y poder leer un libro sentada en el sillón de mi habitación, para mí es un lujo hoy en día. Y la verdad que hay cosas tan sencillas como esas que uno no se daba cuenta de cuáles eran. Entonces yo creo que hay un antes y después de la pandemia. Y yo creo que todo el mundo va a recordar este año por todas las cosas, ojalá que no sean por las malas, sino por una transformación de la sociedad y de uno mismo, si podemos ser capaces de ver el lado bueno que nos hizo reflexionar y de poder crear una nueva sociedad después de la pandemia, de poder pensar en todas esas cosas importantes, pero también las transformaciones que nos hacían falta como sociedad y como empresa. Cómo mejorar los sitios de trabajo, cómo pensar en esa flexibilidad, cómo pensar en cómo hay que ser flexibles con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, porque nos hemos dado cuenta que las personas están rindiendo, estando en su casa. Inclusive hay personas que rinden mejor porque tienen una flexibilidad con su situación en el hogar. Entonces hay otra forma de ver el negocio, hay otra forma de ver lo que es el rendimiento de las personas, que todo eso habrá que analizarlo y canalizarlo para ir analizando cómo vamos a manejar el futuro del negocio. Porque miren, de hecho, una vez que yo llamo este término, no es un home office, estamos viviendo un home life. No hay un home office, es un home life en donde tienes la cocina a un lado, tienes tu trabajo al otro, tienes tus libros al otro, el entretenimiento del otro lado, todo lo tienes en una pequeña burbuja que si bien nos va, tenemos todos conectividad y podemos tener todos un dispositivo, un aparato, una computadora para podernos comunicar y tener clases en línea y tú dar las órdenes, Sharon, que tienes que dar y todas hacer desde nuestras trincheras lo mejor que se puede. Pero también en ese sentido, y Sharon, no sé qué opines, Cintia,
el consumo de entretenimiento, de noticias, la forma, el rol, también va a cambiar en eso, ¿no? Yo creo que así como nos alimentamos por la boca, tendríamos que ver qué alimento le estamos dando a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestros sentidos, dentro de este home life. Entonces, ¿qué reto representa para ustedes el home life? Desde las noticias y el entretenimiento que ustedes manejan. Creo que ahí voy a dejar a Cintia con la parte de noticias. Creo que no hay más experta que ella. Y ahora sí que tengo el honor de conocerla muy bien. Yo creo que hay un cambio muy interesante con el tema del entretenimiento, pero no, o sea, la pandemia solamente lo aceleró. La situación es que ahí venía, ¿no? De alguna manera, si estábamos pensando que esto nos iba a caer por ahí de 2022, nos cayó en 2020. Entonces, más bien tiene que ver con el hecho de que tal vez no estábamos preparados para que fuera tan rápido. Que nos llegara... ¿Pero qué venía, Sharon? ¿Qué cambio venía? ¿Qué viste tú que no vimos muchos? No, yo creo, mira, todos hemos ido consumiendo, y yo no sé, con las chicas que son muy jóvenes que hoy nos están siguiendo el día de hoy, pero en toda la parte de entretenimiento, tal vez si en alguna época de repente veías una novela por aquí, una serie por allá, un programa por acullá, hoy estás viendo 3, 4, 5... contenidos a la misma vez, de formatos medios o de formatos largos, más la parte del celular. Entonces, realmente hay una explosión del uso de los contenidos, lo cual, obviamente, para nuestro negocio estamos viviendo una coyuntura impresionante de cómo vamos o sea, el mundo está exigiendo y está bebiendo el contenido todo el tiempo, ¿no? Y hoy estás en una serie y mañana en una película y después estás viendo un documental y estás viendo las noticias todo el tiempo, todos conectados, todo el momento. Entonces, creo que hay, y puedo dividir esto en 2 puntos. Uno que tiene que ver desde el lado del liderazgo, desde el negocio, desde lo que producimos, es ser altamente relevantes, porque hay tanto que la verdad nadie te va a dar ni un minuto de su tiempo si lo que le vas a enseñar no es valioso para su vida. Y yo creo que eso se aplica en absolutamente todo. Nadie te ve, ni te compra, ni te pela si lo que vas a decir, ver o hacer no es valioso. Entonces hay un entendimiento de que uno no se puede poner a hacer las cosas nada más por hacerlas, sino que realmente vas a dejar algo en alguien. Si es una sonrisa, si es una información, lo que sea, pero algo tienes que dejar. Ayuda. Hay otro punto en encontrar el balance entre las pantallas y tiempo real personal. Y ahí puedo decir que, y dedicándome a esto, o sea, creo que una de las grandes partes que tal vez justamente estoy ahorita trabajando con la familia es cuánto tiempo en las pantallas. Porque de alguna manera uno se puede llegar a perder. Entonces, ¿cómo estás en el contacto de las pantallas, en el contacto de la gente en este, como dices, home life, ¿no? Porque es un escape delicioso, pero después estás con el de enfrente y de repente eres un desconocido. Entonces, creo que todo, a mí el tema de la pandemia y la explosión de los contenidos y cómo consumimos, tiene mucho que ver en una época de un viaje hacia adentro importante en el trabajo, en la vida, en lo que consumimos, con el balance. El balance y qué es lo importante y estártelo recordando una y otra vez. El equilibrio, el balance y la palabra ayuda. Creo que hoy tenemos que ayudar a otro desde cada una de nuestras trincheras. Por ejemplo, Cintia, un reto que tú enfrentas enormemente son las famosas fake news, donde encuentro ese entretenimiento. Por ahí va a ir tu respuesta, me imagino. Bueno, porque es iba a entrelazar esto con no solo el fake news. Yo creo que hay varios puntos que quería enlazar, ¿no? Uno es que en este tema de las multiplataformas y los dispositivos, es la variedad de información es que se crea también un poco la preocupación del bombardeo informático, ¿no? De que puedes estar
recibiendo información, saber discernir cuáles son informaciones reales para que no se crean estas conspiraciones. Yo creo que inclusive nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar y buscar el balance, pero además de nutrir nuestros cerebros, nutrir el alma. Ahí es donde viene la parte que me preocupa de la soledad, del distanciamiento. Hay muchas personas que están pasando por temas de estar separados de otros seres humanos por esta burbuja que estamos viviendo, de la necesidad y del miedo. Yo creo que hay una realidad que tiene que ver con dónde está el tema de los podcasts, dónde está la parte intelectual, que cada día estamos analizando el mundo y cada día estamos perdiendo materia gris del cerebro porque no nos estamos nutriendo intelectualmente. Y están haciendo análisis de las personas que no están aprendiendo, están memorizando, pero lo que están aprendiendo son cosas que no son importantes para el futuro. Inclusive hubo un estudio que sacaron sobre cuáles son los trabajos que no puede hacer la inteligencia artificial. Ese es un dato súper importante, porque el futuro, esos son los trabajos que hay que estudiar. ¿Cuáles son las cosas que no puede hacer la inteligencia artificial? Entonces yo creo que hay un momento en que tendríamos que buscar cómo balancear estas pantallas para poder, como dice Sharon, dosificar cómo se utilizan las pantallas, para asegurarnos de que la responsabilidad de los diferentes medios, y aquí es donde me preocupa mucho el fake news, porque inclusive Sacha Baron Cohen, que acaba de sacar la película Borat, él hizo una presentación en el 2019 ante la Liga de Antidifamación, donde él habló de algo maravilloso sobre, inclusive él habló y dio una de las frases de Voltaire, y dijo que quien puede convencer a una sociedad a creer en estupideces, los puede convencer en hacer atrocidades. Wow. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy peligroso, porque la gente está creyendo en estas conspiraciones, son susceptibles a las barbaridades y las creencias antisemitas, en las creencias que pueden llevar a las sociedades a crear grandes errores, como lo que ha pasado con los rohingyas y los musulmanes. O sea, estamos en un momento de crisis social y político, y ahí es donde también es peligroso el fake news. Entonces, yo les diría que, al igual que es un momento donde podemos aprovechar esta maravilla de las multiplataformas, también es peligroso. Y ahí es donde vienen las responsabilidades de las multiplataformas. Y yo creo que ahí es donde el home office tiene la ventaja, el bubble, pero a la misma vez tendríamos que analizar cómo podemos responsabilizar cada uno ese momento del uso de esas pantallas. Se dice ahora que no hay más racismo, que hay más videos. Eso es un dato, no hay más racismo, hay más videos. No hay más A o B, hay más gente filmando y grabando en la calle. Y eso pues genera evidentemente una cantidad en donde yo hablaba de un alimento para los oídos, para nuestros sentidos, para la vista. Por ejemplo, cuando en esos nuevos contenidos, pensando Sharon Seaman en todas las series, en todo esto que nos entretiene, ¿cuándo se van a adaptar a esta realidad en donde las series salgan con tapabocas, con sana distancia, con no viajes, con aeropuertos, un suplicio para subirte a un avión? O sea, vamos a ver esa realidad en esa ficción que es el entretenimiento. Yo creo que ya hay algunas series, pero tengo que decir que cuando vi algunas series con personas en tapabocas decidí no verlas, porque ya vi demasiado en la realidad para seguir viéndolo en las pantallas. Y tengo que ser sincera, ¿no? Pero tratando de hilar lo que estaba diciendo Cintia con lo que preguntas, creo que viene un mundo bien interesante. Mucho se ha hablado en las corporaciones grandes de diversidad e inclusión.
incluyendo a Moni Aspe, que estuvo hace un momento aquí con nuestra audiencia. AT&T ha hecho cosas espectaculares de lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Pero justamente en Warner Media estamos transicionando a un modelo de lo que tiene que ver y tiene que ser el contenido, no del futuro, sino del presente. Entonces, ahora los equipos que se están armando se vienen en 2 puntos. Uno que tiene que ver con darle voz a todas las personas y minorías que se encuentren dentro de la compañía y que cada uno pueda encontrar la voz que se necesite desde la parte personal como empleado de la compañía. Pero también se está construyendo diferentes instancias en donde se asegure que los grupos de producción sean lo suficientemente diversos y equitativos para poder crear el contenido que la gente necesita. ¿Por qué? O que quiere ver, porque si tú tienes un equipo en donde todos son hombres y a todos les gustan las motocicletas, pues ahí imagínate de qué se va a tratar la historia, ¿no? Pero el mundo no es solamente eso, entonces tampoco se puede hacer de goodwill, y nuestro CEO, que es Jason Killer, lo tiene muy presente. Si nosotros queremos llegar a los corazones de todas las personas, tenemos que asegurarnos que cada uno de nuestros grupos de trabajo sea tan diverso como tiene que ser, para que le demos voz a todas esas personas y esa voz se plasme en el contenido. Porque no Acabas solo de tocar, ¿no?, el tema más importante, los contenidos. Los contenidos en tu cancha, Sharon, a nivel entretenimiento con Warner Media, y también Cynthia Hudson en el tema de las noticias, porque la competencia de noticiarios a nivel mundial es brutal, porque cada vez tienes más acceso y más pronto a un clic y un dispositivo donde tú puedas cambiar y durar muy poco tiempo, ¿no? Estar mueve y mueve y solamente entretenerte con ciertas imágenes y ciertos videos que duran 1 o 2 minutos. Ustedes son una industria y representan una industria de avance, de actualidad. Ustedes marcan también el mercado, ¿eh? Y no me equivoco en ese sentido. Sharon ya explicó cómo van en esa parte, hacia dónde van. Sería muy interesante, Cynthia, saber hacia dónde van en las noticias. ¿Qué están en las reuniones, en las salas de reunión, salas de juntas por Zoom, que tienen los meros petateros de CNN en el mundo, incluyéndote? Pues, ¿qué están planteando, no? Estamos igual, o sea, nosotros tenemos un grupo demasiado interesante en el mundo entero que representa, yo te diría, todas las caras. Nosotros tenemos una campaña, inclusive que yo lancé hace 2 años, que se llama el Proyecto Ser Humano, precisamente, que se creó realmente hace 2 años como una campaña de combatir la discriminación. Y se lanzó realmente cuando salió la película Roma. Esto lo saben muy pocas personas. Cuando salió la película Roma, yo me quedé un poco molesta cuando vi que había una reacción negativa hacia la protagonista, Yalitza Aparicio, y me pareció que era terrible que en vez de celebrar que una actriz mexicana estuviera llegando a un nivel tan alto en Hollywood y estuviera representando una realidad de nuestra región, fuera criticada y fuera criticada por su aspecto, por su herencia, sus raíces indígenas, en vez de exaltada por su talento. Me parecía algo, yo decía, ¿cómo vamos a pedir que nos respeten si nosotros mismos no nos respetamos? Y entonces lancé la campaña Proyecto Ser Humano, y se ha creado en una campaña que, bueno, ha sido, ya llevamos 2 años con esta campaña en el aire. Vamos a seguirla, espero, para siempre, y hemos tenido la colaboración desde artistas, actores, músicos. Ha sido una campaña que ha ganado premios en toda la región, y ha sido algo, la verdad, que notable, porque fue nuestra forma de decir, no podemos permitir
que nosotros como representantes de todas las naciones, las razas, de todos los colores, porque los latinos puede ser como yo, que soy rubia, como puede ser un afro-latino, como puede ser un latino de origen asiático. Hay latinos de todos los colores, de todos los orígenes, de todas las religiones. Y no hay razón por qué no celebrar toda esa etnia que nos acompaña. Y entonces, por eso se creó esa campaña. Y además, en términos de las historias que cubrimos, pues tratamos de cubrir todo lo que es la política, todo lo que es la realidad de América Latina, la riqueza cultural, y además de eso, las historias que más nos importan. Y creo que CNN se ha destacado por ser muy variado en ese sentido. Yo quiero felicitar el trabajo de lo que ha hecho CNN para el mundo, de lo que ha hecho Warner Media para el mundo. Ha sido, en pandemia han sido una balsa, han sido un remanso de paz, ¿no? A pesar de lo que se vea, pero porque esa es la realidad del mundo que tienen que proyectar o la forma de entretenimiento que tienen que llevar a ese home life. No quiero perder el sentido humano de esta conversación que estamos teniendo, pero sí me gustaría preguntarles a Sharon y a Cynthia, ¿cuál es la estadística? Fíjense, ¿cuál es la estadística que más les ha asombrado en estos 4 meses? O sea, ¿qué número escucharon y dijeron, no, espérate, ¿qué es esto que están poniendo en la mesa? Es un número devastador. Sharon. Mira, más allá de estadísticas, voy a hablar de lo que yo he visto, o por lo menos de la gente que está cerca de mí. Obviamente, el tema económico es impactante. La cantidad de gente sin trabajo es algo que a mí me toca mucho y me preocupa mucho. El tema de cómo vamos a regenerar todos estos empleos. Creo que también interesante de empezar a uno saber para qué es bueno, ¿no? Como muchas veces uno cree que solamente vive a través de su empleo, pero creo que es una época de mucha oportunidad para poder crear por sí mismo oportunidades y verlo así desde un lugar más generativo. Pero el tema que yo veo con la gente desempleada es algo que me preocupa, que me toca alrededor, que veo gente que me habla, que me busca, que está en situación, y eso me toca mucho. El otro tema que me toca mucho es la cantidad de personas que veo que como familias se han separado, familias que decidieron ya tomar cada quien su camino, no la están pasando bien en conjunto, en familia. Entonces creo que también es algo que más allá de estadísticas puedo decir que veo y me preocupa. Y una de las cosas a reflexionar en ese sentido es cómo aprender a vivir en este nuevo lugar de convivencia. Yo vivía muy contenta, veía a mi esposo los fines de semana, estaba en un avión toda la semana, entonces a todísimo dar, ¿no? Sábado y domingo, de señora de casa. Y ver que ahora cómo ha mutado nuestra relación es interesante, y a nosotros nos fue bien, pero a muchos no les fue bien. Entonces, son dos cosas que ocupan mi mente bastante. Cynthia, ¿qué estadística? ¿Qué pasó en este trayecto que dijiste, ay, Fernanda, no puedo creer saber ese número? Yo no puedo creer que en los Estados Unidos hay más de 200, casi 230,000 muertos de la pandemia. O sea, que el país que supuestamente tendría que haber tenido un control de la cantidad de muertos, tiene el mayor número de muertos en el mundo, más que la India, un país de 1 billón de personas. O sea, eso para mí es insólito, que no tenemos control y que está subiendo el número. Eso te demuestra que el no tener liderazgo que pueda llevar un plan de acción, de poder decir, hay que usar máscaras, hay que pasar y usar un plan de cuarentena, hay que tomar acciones como Estado, como país, como han hecho en otros países, por más que duela,
eso es necesario. El liderazgo de un país es necesario. Y nuestro país ha demostrado que es un caos. Tengo 10 minutos para... ha ido el tiempo volando. Paren el mundo que me quiero bajar, oigan, porque tengo muchas preguntas que hacerles, pero también el público que está con nosotros. Esta pregunta es para Sharon. Hablando de ventas, hablando de publicidad, ¿se han visto muy afectadas estas áreas con la pandemia? Te pregunta alguien que nos acompaña. ¿Qué medidas has tomado tú, Sharon, como Warner Media México, desde tu posición de trabajo para aminorar este impacto? Pues mira, tengo que decir que sí, al principio de la pandemia fueron unos meses difíciles, pero nos empezamos a recuperar ya desde agosto. Ya tuvimos algunos meses con crecimiento versus el año pasado. Creo fehacientemente que algo que ha ayudado a Warner Media en las ventas de publicidad es a entender cuál era el problema del cliente y ayudarlo desde ese lugar. Entonces, si por ejemplo yo tengo un cliente que vende coches, yo lo que tengo que hacer es ver cómo lo ayudo a vender coches. No le vendo publicidad. Si tengo que hacer metodologías de atribución para que él me pague por coche vendido, me acoplo. Entonces, creo que también es empezar a darles confianza, como lo están haciendo todas las compañías, para que la gente quiera invertir en publicidad porque sabe que le va a redituar en métricas más tangibles de venta que solamente algunos KPIs que eran los más tradicionales. Y creo que esa ha sido una de las muchas cosas que nos han ayudado. Y la otra tiene que ver con la realización de contenido para los anunciantes de una manera, para poder llegar de otros lugares que no estuvieron pudiendo llegar por la falta de capacidad de producción. Así que la verdad tengo que decirles que nosotros no vamos a cerrar tan mal. Gracias a Dios. Es un tema adecuarte a la producción, adecuarte a lo orgánico, adecuarte a lo que se ve naturalmente como una venta dentro del contenido. Creo que la comercialización, no sé qué opines, Cintia, pero el tema de la comercialización, tanto en noticiarios como en entretenimiento, como en todas las áreas, va a tener que dar un giro importante. Es un área que tiene forzosamente que reinventarse. Ahora sí que como estamos, reset y forward, porque si no, se va a quedar atrás. El que no sea flexible y el que no esté dispuesto a buscar nuevas fórmulas no va a poder llegar al futuro. El futuro es de quien sea flexible. El que no es flexible y no busque fórmulas nuevas no va a tener futuro. Por acá preguntan el papel de la mujer, Sharon, Cintia. Con esta situación que estamos viviendo, podríamos pensar que con los cambios que vivimos en pandemia, los hombres se han sensibilizado y comprendieron la importancia de la equidad al estar encerrados, o nos volvemos al tema de violencia, que eso evidentemente ha ido increciendo, pero también hay quienes están encerrados trabajando en equipo, como familia. Hemos visto las dos cosas. Yo creo que hay parejas que se ayudan y que entienden que en un hogar hay que trabajar como pareja y que no es fácil y que si no trabajan como pareja para tratar de resolver todos estos temas juntos, pues es imposible que la mujer, si está trabajando y a la misma vez ayudando en la casa y haciendo los quehaceres sola, pues no va a poder hacerlo. Y si hay una pareja que el hombre espera que la mujer sea la superwoman y que a la misma vez pueda hacerlo todo y va a llevar un machismo estilo antiguo, creo que hoy en día eso va a llevar a un desastre, porque es imposible, o sea, nadie es superwoman y es muy difícil poderlo llevar. Además, yo creo que hoy en día las mujeres no estamos dispuestas a tolerar esa actitud de una forma, hoy en día no es como antes.
y creo que eso ha creado unos problemas muy serios. Lo hemos visto en Estados Unidos con el tema de la violencia y hemos tenido que resolverlo hemos tenido que cubrirlo con historias muy tristes, en particular en las comunidades minoritarias, es donde más se ve, y tristemente en las comunidades donde no hay tanta educación. Mientras menos educación hay, es donde más se ve esos problemas. Yo hoy me quedo con este panorama en donde tenemos que ser más inclusivos en contenidos, en donde tenemos que voltear a ver más recovecos del mundo, en donde la palabra ayuda importa, en donde cuidado con lo que ves, con lo que te alimentas, con lo que te entretienes. Tú Sharon, ¿con qué te quedas de esta plática de tres mujeres que estamos conscientes de lo que se está viviendo y de los cambios que vienen y de lo que significa el desempleo y demás? ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo mucho con hacer un impacto. O sea, el momento en que las mujeres podamos ir más allá de que nos vean o sobresalgamos por haber sido mujer, o no sobresalgamos por haber sido mujer, sino que empecemos a borrar las líneas. Y esas las vamos a tener que borrar nosotras. Muchas veces esperamos que los hombres sean los que nos empiecen a ver desde otro lugar, pero es darles el poder, poner en sus manos de cómo es que tú quieres verme, ¿no? Y lo que yo quiero decir a todas las que nos están escuchando es, tomen el poder en sus manos y véanse en el espejo, y eso es lo que importa. Y al final está uno trabajar desde lo que nos falta o desde lo que nos sobra, la abundancia que tenemos. Entonces, creo que para mí, mucho lo que yo me he llevado este tiempo es poder trabajar con el poder que tengo de hacer que las cosas sucedan, no solamente para mí, sino para el negocio que trabajo, para mi familia y para las mujeres que me rodean, que es uno de los temas que me importa mucho, que nos la podamos creer. Hacer impacto, tomar el poder en tus manos y creértela. Y tú, Cynthia Hudson, ¿con qué análisis, con qué reflexiones te quedas? Mira, yo te diría que hay un tema de que tenemos que vivir en esta transformación y tenemos que ser auténticas. Yo creo que tenemos que todas pensar que el futuro está en nuestras manos, poder ser parte de esa transformación. Tenemos que comunicar mejor, tenemos que tomar papeles decisivos en cómo utilizar estos aprendizajes para mejorar y ser flexibles con lo que va a ser este futuro, imaginarnos cómo ser más creativos, pensar cómo son las herramientas que hemos aprendido de esta pandemia para poder aplicarlas a un futuro donde nos van a pedir cómo aprendimos, qué aprendimos para poderlos aplicar. Y yo creo que el que no haya aprendido las lecciones de esta pandemia no va a poder transformar el futuro y nos van a exigir que lo transformemos. Y yo creo que tenemos que usar esto para prepararnos para el futuro ese que, como dijo Sharon, nos llegó ahora. Entonces, este es el momento de aprender de este momento y de utilizar este momento como un momento de aprendizaje. Bala Afshar es uno de los personajes que me gusta más en la red social Twitter y en todas las que tiene. Bala Afshar tiene verdaderamente conceptos muy interesantes sobre el tema de la vida. Y él algún día, en un momento de mi vida que le pedí un consejo porque tenía yo una negociación muy importante, ahora sí que tenía yo mi propia pandemia en ese instante, me dijo: Fernanda, never give up your sword. No sé cómo te vaya, pero nunca cedas tu espada, jamás. Esa espada siempre tiene que estar lista para ver qué vas a hacer con ella, hacia dónde vas a ir, va a ser tu brújula. If you give up your sword, you're dead, my friend. Así es que never give up your sword. Para mí ha sido un honor conocerlas, estar con ustedes, compartir
Gracias, Cynthia Hudson. Eres un agasajo de mujer. Qué deleite conocerte. Sharon Seaman, me quedo también contigo. Muchas gracias. Y Erika, te cedo pues la continuidad de este evento tan importante para el mundo, este evento que nos une a hombres y a mujeres para darnos un sentido de vida y para darnos un rumbo. Y ese rumbo es ese, imaginarnos más creativos, más poderosos, más entregados, más dispuestos, más flexibles, sin ceder nuestra espada, Erika. Así es que, pues, la conducción sigue en tus manos. Gracias a Sharon Seaman y gracias a Cynthia Hudson por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, pero al contrario, gracias a las tres. Y efectivamente, bueno, un agasajo son las tres, o sea, no nada más una sola. Y yo me quedo, fíjense que con tres cosas muy importantes de todo lo que dijeron, que Fer, yo estoy de acuerdo, también soy fan de Mafalda además, y muchas veces he pensado también esto de estar en el mundo que me quiero bajar, pero el tema es que no podemos bajarnos. Entonces, hay que encontrar este balance, este equilibrio de la vida actual. Sharon, retomando, pues sí, el futuro nos alcanzó, entonces hay que hacer lo que sea que hagamos con el fin de aportarle algo positivo a los demás. Y Cynthia, algo bien importante también, las fake news. No creer todo lo que vemos en este mar de información porque puede ser bien, bien peligroso. Muchísimas gracias a las tres, Sharon, Cynthia y Fernanda. Un abrazo y, pues bueno, yo continúo. Llegamos al final de las sesiones de este primer día. Muchísimas gracias por acompañarnos en el inicio de nuestro evento anual WIC 2020. Antes de desconectarse, no se olviden, por favor, de responder la breve encuesta que les aparecerá en pantalla. Y les quiero recordar que en nuestra página wicmexico.org están disponibles desde ya las dos sesiones del día de hoy para que las puedan ver. Síganos en redes, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook como @WICMexico. Hagan sus comentarios y sigan la conversación con el hashtag WICMexico. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores Stanford Graduate School of Business, Redbox, MyMotion e Ideafilo. Ahora es momento de nuestro primer taller con el tema La nueva autoconcepción, de la marca personal al liderazgo del pensamiento, impartido por Miguel Ángel Oliva. Quienes adquirieron su acceso al taller, por favor sigan las instrucciones para conectarse con el otro link y nos vemos en un momento. Y para quienes no nos acompañarán, nos vemos mañana a la misma hora, 6 en punto, para continuar con el evento. Llegamos al final de este día. Los invitamos a visitar wicmexico.org y a formar parte de esta red. Termino agradeciendo al resto de nuestros patrocinadores de Olive Tree, Dextera, la María Rebeca Studio y Talent Speech. Muchísimas gracias y buenas noches.